Entonces damos inicio al bloque PM de las conferencias de educación del quinto Congreso Online EduTIC. Y bueno, vamos a comenzar estas exposiciones con Sebastián Massa, que está ahí ya apareciendo en cámara. Sebastián Massa junto a, déjame ver el nombre de tu coautor, eh, Alexis Alvear, que en esta oportunidad solo va a estar Sebastián y nos va a presentar su ponencia titulada Aplicaciones de Data Science para el análisis de demanda por capacitación en educación continua. Ahí cuando guste, Sebastián, puedes activar tu audio y compartir tu pantalla para comenzar. Muchas gracias, Marcelo. Voy a compartir pantalla en estos momentos y me confirman si es que logran ver ya la pantalla con la presentación. Se ve todo perfecto, Sebastián. Fabuloso. Bueno, partamos entonces en función del tiempo desde ahora ya con la clásica presentación de quiénes somos. Junto a Alexis, que desgraciadamente en esta oportunidad no pudo participar desde un inicio, espero que se pueda conectar en el transcurso de esta presentación. Somos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica y estamos también trabajando con DATUC, que es la unidad de estudio estadístico que está dentro de la Facultad de Matemáticas. Es una unidad de transferencia tecnológica donde prestamos servicios fundamentalmente de data science, pero al mismo tiempo en la utilización y aplicación de inteligencia artificial y big data. Eh, Siempre estamos liderando proyectos en distintas regiones del país, hacemos un montón de actividades también gratuitas para la gente que se quiere insertar en este mundo del Big Data y Data Science, y esa fue una de las razones también que nos motivó precisamente a continuar la investigación que les voy a presentar a continuación. Realizamos un diagnóstico en el equipo de trabajo que tiene que ver con lo siguiente. Hay varias preguntas que surgen, como por ejemplo, cuando uno crea un programa de educación continua, ya sea diplomado, curso, incluso maestría, ¿cuáles son los contenidos que uno debe incorporar? ¿Cuáles son los más apropiados? La otra pregunta tiene que ver con, bueno, pero ¿cuáles son las competencias que está demandando el mercado laboral? Y la última pregunta que empezamos a tensionar en el equipo de trabajo tiene que ver precisamente con cuál es el nombre más idóneo, más apropiado. Es decir, ¿cómo vamos a bautizar un curso, un diplomado? ¿Cuál es el nombre que deberíamos incorporar para que en el fondo despierte interés en el mundo profesional? Y a partir de este diagnóstico, empezamos a trazar un montón de supuestos. El primer supuesto era que si utilizábamos los avisos de ofertas laborales, estos nos podrían entregar un buen insumo para ver cuáles son las necesidades formativas, cuáles son los conocimientos que se requieren, qué tipo de perfiles se necesitan en un campo en específico. En el caso particular de nosotros, fundamentalmente en el área de la ciencia de datos. El primer testeo que realizamos fue específicamente con un portal que se llama trabajando.com. Realizamos un filtro por región en el cuadro de búsqueda y palabras claves que eran en este caso relacionadas a ciencia de datos. Este primer supuesto también lo íbamos a acompañar de otra discusión y que tenía que ver finalmente con los medios de comunicación digital. ¿Nos podrían decir eventualmente algo en términos de qué es lo que se está pidiendo en el mercado laboral? Y nuestra hipótesis era que efectivamente sí, podíamos nosotros identificar cuáles son las habilidades más demandadas junto con estas tendencias. Y tomamos ciertas decisiones aquí de seleccionar a modo de muestra un par de diarios que abarcan sectores estratégicos de la economía. Se utilizó para efectos de esta investigación el diario La Tercera, el diario Financiero y el diario El Mostrador. Y junto con esto, distintas universidades, sacamos una muestra de 12 universidades chilenas para ver, en definitiva, qué es lo que estaban ofreciendo en el ámbito de la ciencia de datos. Teniendo en cuenta, entonces, estas acciones y los supuestos que operaban detrás, la metodología de la construcción de todo este trabajo consistió en el establecimiento de dos partes. Por una parte, la utilización de técnicas de web scraping para ver en el fondo cuáles son las etiquetas, cuáles son las palabras más predominantes que podíamos extraer
a partir de los avisos laborales, como por ejemplo trabajando.com, a partir de los medios digitales y a partir de las propias universidades. Y por otra parte, la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural para ir viendo qué es lo más característico, qué es lo que en definitiva nos podría entregar un buen insight para poder construir programas que respondan al interés de los distintos perfiles profesionales. Y un ejemplo de cómo funciona la aplicación en la primera etapa es la construcción de un algoritmo mediante técnicas de web scraping, donde vamos extrayendo toda la información que ustedes pueden observar de los perfiles, lo que se desea, etcétera, etcétera. Y este robot automáticamente empieza a extraer cada una de las ofertas laborales. Nuevamente lo reproduzco para que lo puedan ver. Se filtra entonces por región, porque indudablemente los sectores productivos dependen de regiones fundamentalmente, y vamos extrayendo todo el texto de estas ofertas laborales. Una vez que nosotros vamos extrayendo estas ofertas, básicamente lo que establecemos es una matriz con toda la información que nosotros requerimos, como por ejemplo perfiles, años de experiencia, contenidos que necesitamos, entre otros aspectos. Y a partir de allí empezamos, el equipo de trabajo, a realizar un montón de procedimientos técnicos para ver cuál es el rendimiento que le podíamos extraer a distintas metodologías. Y empezamos a ver cuáles son los términos más frecuentes en los medios de comunicación seleccionados. ¿Cuáles son los términos o palabras que se ofrecen en los planteles universitarios, en nuestra muestra? ¿Y cuáles son las palabras características más frecuentes en los portales de empleo? Luego, empezamos a ver cuáles podían, de una u otra forma, juntarse en grupos. Por eso empezamos a armar distintos clustering, distintos grupos para ver cuáles son los focos predominantes de estos conceptos. No voy a entrar con tanto detalle, sino que simplemente mostrar los procedimientos que operaron detrás de todo esto que vamos a ver al final. Similitud del coseno para ver si finalmente los textos o los documentos, las noticias, los portales de empleo, las ofertas programáticas de las universidades estaban apuntando en la misma dirección. Finalmente, análisis TF y DF para ver finalmente cuáles son las palabras más características, qué es lo que caracteriza a cada universidad, qué es lo que caracteriza las ofertas de empleo, qué es lo que está pasando con los medios de comunicación digitales. La segunda etapa, que era lo que quería mostrar en esta ponencia, tiene que ver entonces con un montón de innovaciones que efectuamos, dentro de las cuales yo destacaría, primero, que fuimos capaces de construir una matriz de palabras con las frecuencias absolutas. Lo que ustedes pueden observar a continuación es todo el procedimiento que se efectuó anteriormente, que lo mostré hace unos instantes, y en el costado izquierdo, ¿sí?, en las filas van a poder observar cada uno de los contenidos, y en las columnas, las muestras. ¿Qué significa esto? Podemos ver cuánta es la frecuencia que se repite el contenido, por ejemplo, inteligencia artificial, en determinada universidad. Y a partir de esta matriz de frecuencia absoluta de los términos, fuimos capaces de construir un análisis de correspondencia que nos permitía ver la brecha entre los tópicos o los contenidos y las universidades. Por tanto, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Básicamente, todos los puntos azules se refieren a los contenidos que logramos extraer mediante técnicas de web scraping y a partir de procesamiento de técnicas de text mining, procesamiento de lenguaje natural. Y los puntos rojos son las muestras que realizamos en ese momento. Obviamente esto tiene un sentido interpretativo y lo que está detrás es finalmente, ¿están respondiendo las universidades de nuestra muestra a los requerimientos del mercado laboral? Cuando hay mucha distancia entre un punto rojo y un punto azul, significa que obviamente hay mucha distancia. Y ahí podemos ver, en consecuencia, los focos predominantes de algunas universidades, como las que podemos ver
aquí la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Técnica Federico Santa María, cómo están respondiendo a los tópicos respectivamente. Vemos otras universidades como la Universidad de Chile que está al medio. Eso lo podemos interpretar perfectamente como que es capaz de ser transversal en cuanto a la oferta de contenidos programáticos. Y hay otras universidades que desde luego van poniendo los énfasis, van acentuando en algunos tópicos en particular. En consecuencia, este gráfico que podemos observar aquí a modo de resultado nos permite evaluar cuánto responde cada una de las universidades, cuál es la brecha que existe entre lo que pide el mercado laboral versus lo que está ofreciendo las universidades. No obstante, una de las innovaciones que realizamos en el transcurso de esta segunda etapa tiene que ver precisamente ya no solo con la construcción del algoritmo de web scraping que nos permitía rescatar la información desde las distintas universidades, desde el portal de empleo que seleccionamos y de los medios digitales seleccionados. Ahora fuimos capaces de utilizar una API, que en este caso es de OpenAI, la ChatGPT 3.5 Turbo, y eso nos permitió, mediante la construcción de un prompt, es decir, entrenamos nosotros el modelo para que nos entregue insights tales como la descripción del programa, el público objetivo del programa, la duración del programa, cuándo comienza un programa y los contenidos que aborda el programa. Todo esto combina el lenguaje de programación R y Python. Lo útil y lo beneficioso de esto es que el resultado final perfectamente lo podemos exportar en cualquier archivo, no solamente en CSV, sino que también en XLSX, y esto puede ser trabajado en distintos software o lenguaje de programación. Puede ser el caso de Looker Studio, RShiny, Tableau, Power BI, entre otros. Y eso ya para nosotros es muy beneficioso en términos de cómo se puede construir un sistema de reportería automatizado. Y aquí tenemos un ejemplo también de lo que quería mostrar. Todo el sistema anterior lo podemos ver reflejado en esta app que fue realizada mediante Shiny, donde cada uno de los tópicos de las distintas otras universidades podemos verlo. Tal es el caso del tópico de inteligencia artificial, en un foco concreto, en este caso todo ligado a derecho, pero podemos ver las competencias, si ustedes quieren denominarlo de esa manera, cuánto ofrecen un programa, cuál es la duración, cuáles son los contenidos, entre otros aspectos. Y para ir finalizando esta presentación, uno de los impactos o de los tantos impactos que tuvimos y que fuimos capaces de cuantificar acá en la unidad de estudio estadístico tiene que ver precisamente con la mejora en el posicionamiento SEO y SEM. Logramos de un momento a otro mejorar los tiempos promedios de permanencia en un 12,9%, logramos aumentar el tráfico web de cada una de las websites que nosotros ofrecíamos, y eso también se tradujo en que fuimos capaces de construir nuevas tipologías de profesionales, nuevas características para poder abarcar de mejor manera al público objetivo al cual estábamos apuntando. Adicionalmente, fuimos capaces de dinamizar el tráfico web. Un ejemplo concreto que quiero destacar aquí tiene que ver con un evento que nosotros realizamos relativamente hace poco, que fue Datapalooza, y una de las características de este evento fue que utilizamos todas estas técnicas, todos estos procedimientos que fui mencionando en el transcurso de esta presentación, y que nos permitió despertar el interés del público de distintas regiones que participaron presencialmente en un evento que fue cubierto también por los medios de comunicación. Mucha gente despertó el interés y lo pudimos ver reflejado obviamente en las tasas de asistencia a cada uno de los cursos que nosotros realizamos, como pueden ver en esta presentación. Y en función de todo esto que he ido mencionando, quisiera extraer un par de conclusiones. Las conclusiones y desafíos que nosotros tenemos acá en la Facultad de Matemáticas
DATUSE particularmente, es que hemos detectado que hay muchas brechas formativas que las universidades no han sido capaces de subsanar, de equilibrar. Estas brechas formativas, a partir de estos sistemas que nosotros estamos implementando, creemos que puede ser una potencial solución para ver en el fondo no solamente nuevas oportunidades de programas, sino que también ver de qué manera puedo construir una campaña, por ejemplo, de marketing digital para despertar de mejor manera el interés del público objetivo. En ese sentido, gracias a todo el análisis que fuimos realizando y el uso de la inteligencia artificial en la parte 2 de esta ponencia, fuimos capaces de construir perfiles de consumidores, si ustedes quieren denominarlo de esa forma, de distintos productos. No necesariamente tiene que ser un curso, una maestría o un diplomado, perfectamente puede ser un servicio de consultoría, entre otros aspectos. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de identificar necesidades formativas. ¿Qué es lo que piden en términos de los dominios del lenguaje de programación? ¿Qué tan profundo tiene que ser un programa? Esto nos deja un desafío. Y el desafío, y lo que quiero dejar yo aquí a modo de discusión, es que necesitamos ampliar el alcance de esto que programamos, considerando no solamente la oferta nacional, sino que, a modo de ambición, ser capaces de abarcar otras universidades latinoamericanas y ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica en comparación, por ejemplo, a la oferta universitaria de Europa. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Y a partir de allí, ver, ¿sí?, cómo podemos innovar los países latinoamericanos en términos de las necesidades formativas con el fin de eliminar la brecha entre las formaciones de la universidad y lo que exige el mercado laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Eh, bueno, sí, mira, nos quedan 3 minutos, así que alcanza a entrar alguna pregunta del público, si es o algún comentario, si es que lo tienen. De mi parte, agradecerte la experiencia, los insights de ese trabajo. De nada, Marcelo. Si es que, ¿tu presentación tenía tu correo por casualidad? No, no me di cuenta. ¿Perdón? Si tu presentación tenía tu correo o alguna coordenada como para contactarte, eventualmente, si es Sí, que... tenía el correo, pero para respetar el tiempo de los 20 minutos, estaban cronometrados, dije no lo voy a mostrar. Pero sí lo puedo dejar en el chat sin ningún problema. Súper. ¿Ya? Nicolás, ¿tú tenías la mano levantada? Si querías... Activa tu micrófono nomás, si es que... Ah, ya, yo pensaba hacerlo en el chat, pero ya, si se puede acá, mejor todavía. Sí, Mira, de hecho tengo una pregunta porque estoy bastante interesado en la presentación de Sebastián, pero me dio la curiosidad. Cuando tú estás haciendo prompts y programando y capacitando al chat GTP para que te enseñe cómo direccionar la oferta continua de programas, tú también le puedes introducir, por ejemplo, elementos de, bueno, yo no me sé cómo se llaman en tu universidad, pero reglamento de educación continua, reglamento de postítulo, tú lo puedes entrenar para que además respete las limitaciones que les puede, no sé, limitaciones suena feo, pero las condiciones que le puede poner el reglamento. Tú puedes establecer los condicionamientos siempre y cuando lo entrenes adecuadamente en el prompt. No deberías tener ningún problema. No lo he hecho particularmente con los reglamentos de educación continua. Sin embargo, es factible, es factible. súper. Bueno, y ahí considerando que estás en el tiempo, Sebastián, muchísimas gracias. Ahí también está el correo por si es que quieren dejar algún comentario o alguna consulta. Así que muchísimas gracias nuevamente.